días a todas, ¿cómo están? Em, Hoy vamos a, a estar recibiendo un mensaje que el Señor puso en mi corazón para esta reunión, así que no tienes que preocuparte, Sara. Em, bueno, les doy la bienvenida. Vamos a comenzar proyectando, si me colaboras, Perlita, con una escritura que el Señor quería que compartiera hoy. Hoy, queridas, celebramos, digamos que en cierta manera, como lo podríamos ver como el cumpleaños de nuestro Salvador, del Señor Jesús. Puede ser que no sea la fecha exacta en la que nació, nadie lo sabe, pero más allá de esa fecha, básicamente se trata de que honremos su vida, de que honremos lo que ha sido su legado para nosotras, su enseñanza, su sacrificio, lo que demuestra su amor por nosotras y la alegría que tenemos de ese maravilloso regalo que es el Espíritu Santo en nuestra vida, que vino a nosotras gracias a que Jesús se entregó y murió por nosotras y ahora somos su templo, ahora somos donde Él vive, donde Él eligió vivir con nosotras 24/7 todos los días, a toda hora. Y nos da la alegría de saber que tenemos ese acceso también al trono del Padre, al trono de Dios, que es donde hallamos gracia y misericordia. Y todo esto gracias a nuestro Salvador. Entonces ese es el motivo de hoy, de celebración, de alegría, de disfrute. Y quiero comenzar entonces con esta escritura que el Señor la puso en mi corazón de repente hace unos días atrás y me hizo entender que ese era el mensaje para hoy. Entonces, lo que me indicó es que la leamos y después les voy a compartir lo que Él puso en mi corazón. ¿Listo? Entonces dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo desciende del rey David. Fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Un obrero aprobado. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer.
así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Bueno, déjenme ahora aquí el mensaje. Bueno, les quiero comentar. La primera parte que sentí en mi corazón que Él quería hablarnos para esta fecha especialmente, que muchas están atravesando solitas, sin su esposo terrenal, tal vez solamente con algunos familiares. No sé cuál sea la situación de cada una, pero sé que es una fecha que para muchas puede ser difícil de manejar. Y lo que el Señor trae a mi corazón primero fue esa palabra: sé fuerte, esfuérzate. Dios siempre está al lado de nosotras para darnos fuerzas. La palabra dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Sin embargo, también necesitamos recibir su fuerza. Y por eso es que Pablo alienta a Timoteo a esforzarse en esta carta. Y es lo mismo que él quiere hacer hoy con nosotras: alentarnos a esforzarnos, a recibir esa fuerza. Y Dios hace que ese recurso esté disponible para nosotras, el recurso de la fuerza, el recurso de su amor, todo está disponible para nosotras, pero tenemos que tomarlo. Entonces, no llega como que todo llega si estamos simplemente esperando pasivamente, sino que Él nos dice que busquemos de Él, que le pidamos. Y Él nos trae su fuerza mientras que nosotras lo buscamos y dependemos de Él y no de nuestras propias fuerzas. Entonces, tal vez hoy tengamos ese tipo de situaciones en las que sentimos que los comentarios nos superan, que nosotras mismas adentro en nuestro corazón tenemos mil pensamientos, mil situaciones, mil divagaciones. Y lo que simplemente necesitamos es correr al Señor en todo momento. Luego me llamó la atención en la parte que dice: no te enredes en asuntos de la vida civil. Y me hacía entender como: no te enredes con la vida de este mundo, porque nosotras somos ciudadanas del cielo. Y me lo hacía ver como cuando uno está eh, en ese tipo de reuniones familiares en las que
se habla de muchos temas, ¿no? De muchos logros tal vez, de lo que nuestros familiares han conseguido, de las bendiciones. Y hay momentos en los que nuestro corazón se puede tender a desviar, a desear cosas del mundo, a compararnos, a decir, esto no lo tengo, esto me hace falta, esto, y eso nos carga a nosotras, nos carga de dolor, de tristeza, de deseos que no necesitamos cargar en este momento, sino que necesitamos rendir al Señor. Entonces, leí un comentario de este versículo que dice que los soldados romanos en aquella época no tenían permitido comprometerse en matrimonio, ni en comercio, ni en trabajos mecánicos, ni en cualquier otra cosa que pudiera ser inconsistente con su llamado. Y eso me hacía reflexionar en cuál es nuestro llamado. Eh, y nuestro llamado es a ser su novia. Entonces, nada de este mundo nos puede enredar. No podemos permitir que nos enrede para desviarnos de ese propósito que tenemos de ser su novia. Más adelante nos dice, sigue las reglas, obedece a tu llamado, aquello que Él te ha hablado en intimidad, a esa promesa que generalmente trae una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo para cumplir con nuestra parte y recibir esa promesa? Y si no lo recuerdas hoy, si no recuerdas qué es lo que debes estar haciendo, pídele al Señor nuevamente que te recuerde qué es esa promesa, qué es lo que tú deberías estar haciendo en este momento para colaborar con su plan. Em, Me llamó la atención también cuando dice, gozarás del fruto de tu labor, porque nos habla inmediatamente después de que de ese esfuerzo que buscamos en el Señor, de ser esas mujeres, esas, no sé si soldados, pero sí, relativamente vendríamos haciendo también soldados del ejército de Dios, como a cumplir en nuestro llamado y que a medida que nosotras cumplamos con esa parte de nuestro llamado, Él nos va a dar ese fruto, porque es natural que el agricultor, que el que trabaja, el que se esfuerza, deba ser el primero en gozar del fruto de su labor. Y eso es lo que nos dice inmediatamente después. El agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Y, eh, y eso me recordó el principio de la siembra y la cosecha. Y cómo nosotras, a medida que lo buscamos a Él para que nos siga guiando, ayudando, esforzándonos en sembrar amor, en sembrar compasión, en sembrar paz, en sembrar gozo, en dar todo lo que Él nos ha dicho que demos. Es ahí cuando nosotras empezamos a sembrar esas semillitas que un día vamos a tener esa cosecha. Y eso es algo que podemos tener por seguro. Y yo recuerdo que cuando, cuando yo era muy joven, mi papá nos hablaba mucho de ese principio de la siembra y la cosecha. Así que desde muy joven lo tuve eh, claro en mi corazón, que todo lo que sembramos cosechamos. Y cuando recién llegó mi crisis en mi matrimonio, yo me acuerdo que, que yo le decía al Señor que era consciente de que esa era mi cosecha también, de las cosas que no había hecho bien en mi juventud, en mi vida. Pero qué bonito es que ese principio también aplica cuando nosotras sembramos cosas buenas y y que es evidente en la vida de nosotras, que lo podemos ver en nuestra propia experiencia y cómo es verdad que todo lo que sembramos cosechamos y que asimismo como empezamos a cambiar nuestra siembra y empezamos a sembrar nuevas semillas, el Señor nos va a dar también una nueva cosecha. Em, Luego hay otro versículo que me llamó mucho la atención, que dice, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y creo que a veces no entendemos lo que Él nos quiere decir. De pronto ustedes leyeron mi último testimonio de alabanza, como me pasó a mí con el asunto de mi sobrinito cuando estaba
enfermo y de repente leo en su palabra y no entiendo lo que lo que me quiere decir, pero él se asegura de que entienda cuál es el mensaje, mientras que nosotras permanezcamos buscándolo a él por esa respuesta, por esa palabra, no lo que nosotras queremos oír, pero la verdad, persiguiendo la verdad. Él nos va a revelar la verdad, Él nos va a guiar a esa verdad y Él se va a asegurar de que de que lo entendamos en el corazón. Y esto es verdad de muchas formas. Em, yo creo que aquí lo hemos experimentado todas, que Él nos confirma su palabra cuando tenemos duda, cuando aún caminamos con un poquito no sé si de temor o sí, como de temor de no estar seguras de que ese sea el mensaje de Él para nosotras, y Él confirma su palabra, Él usa a alguien más, alguna situación, alguna cosa que nos llama la atención y que Él hace que entendamos qué es lo que Él nos quiere decir. Entonces, esa es una de las partes bonitas que me hacía meditar y que Él además me dio una analogía en estos días mientras meditaba en estas escrituras y, y Él me contaba, me hacía entender cómo es nuestro proceso de digestión. En la palabra se compara mucho la palabra de Dios con el alimento espiritual, ¿no? Entonces, él me hacía ver esa comparación entre el alimento físico y el alimento espiritual. Cuando nosotras comemos un alimento, nosotras tenemos nuestras tres comidas básicas: desayuno, almuerzo, cena. Y cada vez que tenemos una de esas comidas, los alimentos demoran entre 2 y 4 horas en hacer digestión para que todos los nutrientes que consumimos, digamos que pasen a nuestra sangre y vayan a los órganos que necesita esos nutrientes. Y lo mismo pasa con el alimento espiritual. El alimento espiritual que es meditado, que permanece ahí, digamos que en esa digestión mental, ese alimento que se queda ahí en la meditación es el que se siembra ahí y echa raíces en el corazón. Y cada vez que nosotras meditamos y pensamos en eso, es como si las conexiones en nuestro cerebro se hicieran más fuertes, se fortalecieran, se crearan eh, comuniones entre neuronas más fuertes que hacen que esas palabras empiecen a renovar nuestro entendimiento, que todas esas cosas que pensábamos antes que eran la verdad y que resultaba que eran mentiras, eh, sean reemplazadas por esa verdad. Entonces, esa parte me gustó mucho, como el Señor me hizo entender la importancia que es que nosotras mantengamos la mente en meditación de su palabra, que estemos constantemente como masticando, por así decirlo, como masticando su palabra en nuestra mente, que estemos ahí pensándola, porque así es que nuestra mente es renovada y que realmente va a llegar a nuestro interior. Y lo lindo también de eso es que, como decía Erin en alguno de los cursos, después de que nosotras meditamos, aun cuando no entendemos lo que nos quiere decir la escritura, y como dice aquí, después de pensarlo tanto, el Señor llega un momento en que nos hace entender, en que como que se enciende el bombillo en nuestra mente y podemos entender no solamente lo que nos quiere decir, sino cómo aplicarlo, cómo llevarlo a nuestra vida diaria. Entonces, esa fue la parte que me gustó también de esa meditación que el Señor me dio. Y ahí sigue en los siguientes versículos, nos dice que Él está dispuesto a soportar cualquier cosa si esa va a traer gloria, si esa va a traer salvación y gloria eterna en Cristo Jesús. Y naturalmente yo no puedo comparar el dolor de Pablo en ese momento. Él ya estaba ahí como en el momento en que estaba esperando partir con el Señor, pero todos como hijos de Dios, nosotras como hijas de Dios también, de una u otra manera estamos sufriendo alguna situación por alguna cosa.
Y en esos sufrimientos estamos siendo entrenadas como soldados, pero también en ese sufrimiento Dios usa todas esas situaciones para que nosotras podamos crecer. Y me gusta esa escritura en la que Él dice que Él pone a nuestros enemigos como están a nuestros pies. Y es justamente como Él pone esas situaciones para que nosotras podamos crecer y pasar por encima de ellas. Nuestro enemigo, recordemos, nuestro enemigo no es el esposo terrenal, no es la otra mujer, no son las personas. Nuestro enemigo es el enemigo de Jesús, es el enemigo de Satanás. Y es ese enemigo el que nosotras podemos poner por estrada de nuestros pies, porque el Señor ya lo venció. Entonces, aunque no podemos comparar el dolor de ninguna, ni el dolor con el que sufrió, el nuestro con el que sufrió Pablo, lo que sí podemos decir es que nuestro amado está en medio de ese sufrimiento y que ese dolor y ese sufrimiento puede traer salvación y gloria. Y creo que nosotras hemos sido testigos, al menos yo he sido testigo de cómo ese dolor que atravesé, ese sufrimiento, ha sido de bendición para miembros de mi familia, para mi hermana, para mi cuñado, para otros familiares, eh, para amigas, que también sus matrimonios fueron salvados de la destrucción. Y, y todos esos son testimonios también de lo que el Señor ha hecho en nosotras y de lo que Él está empezando a hacer en algunas de ustedes que recién llegan al ministerio. Entonces, todos estos sufrimientos tienen un propósito. Y eso es lo bonito también del sufrimiento, que aunque nos duele en el momento, después lo vemos con alegría porque decimos, wow, el Señor estuvo ahí conmigo, el Señor estuvo en ese desierto, el Señor fue esa nube que me cubrió del sol abrasador, pero también fue esa llama ardiente en la noche que me cubrió de calor cuando yo tenía frío. Y esa es la parte linda también de esas pruebas, de esos sufrimientos, que Él siempre está ahí con nosotras. Em, Otra cosa que me habló al corazón de esa frase es la pasión con la que habla Pablo de Jesús, que él dice, yo estoy dispuesto a soportar cualquier cosa. Y ese es el tipo de pensamiento que yo quiero que se quede en mi corazón y que yo quiero que se impregne hoy en nuestros corazones, en el de todas. Ese deseo a que nosotras seamos conscientes de que no importa qué, no importa lo grande que sea la dificultad del dolor, que nuestro corazón esté dispuesto a pasar por cualquier valle, por cualquier fuego, por cualquier situación, porque lo amamos, porque sabemos que Él vino aquí para dar su vida por amor a nosotras, por salvarnos, que tenemos esperanza, que lo que está ocurriendo aquí es pasajero, pero su gloria es eterna. Y es esa pasión lo que nos lleva a, a vivir la vida abundante. Es el estar apasionadas, el estar decididas por Él, el estar enamoradas de Él. Esa es la vida abundante, esa es la alegría. Y Pablo puede describirlo aquí porque siente esa pasión por Jesús, porque él siente que Él es su razón de vida, que Él es su ministerio, Él es todo para Pablo. Ahí en esa pequeña frase uno puede ver quién es Jesús para Él. Y eso es lo que creo que el Señor quiere que hoy meditemos. ¿Quién es Él para nosotras hoy? Estamos dispuestas al sufrimiento, estamos dispuestas a atravesar lo que sea que venga, porque confiamos en Él, porque confiamos en que nos ama, porque confiamos en que está orando para nuestro bien. Creo que ese es como el mensaje clave y me gusta cómo Él a continuación nos dice.
Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Pablo tiene esa certeza en su corazón de que este sufrimiento de la vida presente va a traer una gloria cuando el Señor nos llame a su presencia. Y nuevamente, porque se trata de que lo que estamos haciendo aquí en la tierra es como la siembra para lo que Dios nos va a dar cuando nos reunamos con Jesús en el cielo. Bueno, en la nueva tierra. Y a continuación nos dice que si nosotras lo negamos, Él nos negará, pero que si nosotras también somos infieles, Él va a permanecer fiel, porque ese es Él. Dios es fiel y Él no va a cambiar por nosotras, por nuestra maldad. Y eso ahí me habló directamente de cómo Él permanece firme en su forma de ser, aun cuando nosotras tengamos eh, nuestras debilidades. Cuando nosotras actuamos mal, cuando nosotras de pronto caemos nuevamente en infidelidad, caemos en cosas que no son de su agrado, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue comportándose de la manera amorosa que Él tiene porque Él es amor. Y entonces me recordó cómo nosotras siendo sus hijas estamos llamadas precisamente a eso. Me recordó en las escrituras cuando nos dice que respondamos bien al mal, porque esa es su propia naturaleza, porque Él mismo es así. Él mismo es ese amor que responde con amor, aun cuando nosotras fallamos, cuando nosotras le lastimamos, le herimos. Y es el ejemplo que nos da para nosotras también hoy en una fecha en la que de pronto vamos a recibir o no vamos a recibir lo que quisiéramos de ciertas personas, pero, pero el Señor está ahí y nos dice, no tienes que cambiar con esa persona, no tienes que responder de una manera inadecuada, simplemente ama porque mi amor está en ti. Y ya casi para cerrar, nos habla de las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Nuevamente, hoy estamos en medio de reuniones familiares, con amigos, con otras personas, mañana también, y debemos cuidarnos de ese tipo de conversaciones que nos conducen a hablar de pronto de más, a criticar, a caer en no comprender la situación de otros y a no actuar con amor ni con respeto a las otras personas. Y me gusta que sigue diciéndonos que un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso, capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles, que instruya con ternura a los que se oponen a la verdad. Y creo que esas son instrucciones muy claras para nosotras en una fecha como esta, porque es en estos momentos en los que nuestro testimonio evangeliza mucho más fuerte, más claro, más contundentemente que cualquier palabra que nosotras pudiéramos decir. Y es en este momento en el que nosotras podemos mantenernos bondadosas, amables, pacientes con los difíciles. Yo creo que todas aquí tenemos familiares difíciles, de pronto un tío, una abuelita, una tía, un sobrino, no sé, siempre hay alguien difícil, siempre hay alguien a quien le cuesta a uno de pronto un poquito más amar a esa persona, un poquito más ser paciente, le cuesta a uno un poquito más. Siempre están esas personas, pero su amor en nosotras es lo que hace que nosotras podamos amar a esas personas difíciles en los momentos en los que de pronto ya se hace difícil realmente y es su amor, es en sus fuerzas que nosotras lo podemos hacer. Eh, y me recuerda eh, ese testimonio que nosotras somos a través de esas pequeñas acciones. Y más adelante nos dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles.
Él le está escribiendo a Timoteo, que creo que en ese momento no estaba casado. Pero cuando nos habla a nosotras de pasiones, Él nos está hablando de uno de las pasiones del cuerpo, que son la lujuria, la glotonería, la pereza, la comodidad, buscar el placer, digamos, físicamente. De pronto, no sé, si queremos buscar no sé, el baile, no sé qué otro tipo de pasión del cuerpo que queramos buscar. Las pasiones del alma, la ira, los celos, la envidia, la amargura, el resentimiento, el victimismo, la autocompasión, que creo que son los que más se activan en una fecha como hoy para nosotras y que es a los que necesitamos prestar atención. Si hay ese tipo de conversaciones que estimulan esas pasiones, que nos estimulan a la autocompasión, que nos estimulan al victimismo o autojustificarnos o al orgullo o al ego o a lo que sea la ambición egoísta, a la rebeldía, a la autoridad. Cuando haya ese tipo de conversaciones que nos dice él, huye de todo ese tipo de conversaciones. Y nos dice más adelante que si hacemos esto, si mantenemos ese buen comportamiento, entonces ellos entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Y ese mensaje me parece que es fundamental. Es como si nos diera toda una lista de instrucciones para darnos esa promesa. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Entonces es evidente que es a través de nuestro testimonio que esa mentira en la que los ha mantenido cautivos el enemigo puede romperse. Es a través de nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Entonces siento que este es el mensaje que el Señor quería hoy entregarnos, de que nos mantengamos alertas en este día, recordando principalmente que Él es quien está de su parte, que Él es quien está al lado suyo. Entonces quiero que se tome este tiempo con el Señor para meditar especialmente en lo que ha significado la llegada de Él a su vida, cómo Él ha cambiado, cómo Él ha hecho tanto por usted hasta hoy. Recuerde cómo la ha bendecido, cómo Él se ha revelado como esposo, como compañero, como consejero. Sienta hoy ese amor de Él. Sienta cómo Él la anhela profundamente, cómo Él desea que hoy esté feliz y esté gozosa y esté celebrando porque Él llegó a su vida, porque Él fue el Mesías que llegó a rescatarla, a salvarla de la situación en la que estaba, porque Él fue quien escuchó nuestro grito de auxilio en nuestro momento más bajo. Y les quiero leer este, esta parte del devocional de Ven conmigo, amada mía, que Él me dio para nosotras hoy. Se llama Cántico de Medianoche. Mira, estoy cerca para bendecirte, y por cierto te daré la abundancia del cielo, porque mi corazón está abierto a tu clamor. Sí, cuando clamas a mí en las noches estoy alerta a tu llamado, y cuando me busques, la oscuridad no ocultará mi rostro. Será como las estrellas que brillan con más fulgor en la oscuridad de la noche. Así será. En la noche de la batalla espiritual, te daré nuevas revelaciones de mí mismo y me verás más claramente de lo que podrías bajo el sol de la comodidad y el placer. Por naturaleza el hombre elige el día y huye de la noche. Pero te digo que haré de tu medianoche un tiempo de gran regocijo y llenaré la hora oscura con cánticos de alabanza. Sí, con David te levantarás a medianoche para cantar. Escrito está, el gozo llega en la mañana, pero haré que tu cántico irrumpa en la noche, porque a quien eleva el grito de fe y alabanza en la noche, a él llegará el gozo en la mañana. Hermosas, espero que hoy disfruten de este día con el Señor, que se gocen en Él, en su amor, que disfruten
de la bendición que es tenerlo a él como esposo, que sepan que no están solas, que están muy bien acompañadas, que son amadas y anheladas por el amante de sus almas. Las quiero mucho y les dejo ese mensaje para que mediten y para que se alegren en él hoy. Un abracito. Mi nombre es Nelly de la República Dominicana. Sean todas bienvenidas a nuestra reunión de cada domingo, donde podemos compartir nuestras alabanzas y todo lo que nuestro amado está haciendo en nuestras vidas y también en nuestras familias. Eh, en el día de hoy, o quiero comenzar testificando de que en el día de hoy leí temprano en la mañana la lección del ministerio en el animador. Se refiere al libro de Historia de Salvación. Me gustan esas historias, me gustan esos testimonios, porque a veces nosotras, o quizás yo, o algunas, a veces nos concentramos tanto en nosotras, en quizá la restauración de nuestro matrimonio, en la salvación de nuestro esposo o ex esposo o el padre de nuestros hijos, y también de hasta de nuestros hijos, pero a veces como que no quizá nos olvidamos, sino como que dejamos en un segundo plano la familia extendida y, y, y por ende más la salvación de las almas de cada uno de ellos, porque realmente eso es lo más importante en la vida de uno. Y no es que nosotras vayamos a salvar a nadie, sino lo digo porque a veces no estamos como atentas a qué Dios puede estar haciendo en la vida de alguien cercano a nosotros, por estar a veces muy enfocada en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en lo que en lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, en el testimonio que leí con relación al sobrino de la escritora, me gustó mucho. Y también en el énfasis de el problema en ese entonces que ese joven tenía, que era un problema de ira, de enojo y de muchas cosas que muchos o muchas personas tenemos o hemos tenido por falta de tener al Señor en nuestro corazón. Y cómo el Señor usó todo eso para bien. Y al leer el testimonio temprano hoy, fue como una respuesta también del Señor para mi vida, eh, con relación al enojo y a la ira que alguien en nuestra familia puede tener y que eso es un poquito cuesta arriba cuando es una persona muy cercana a uno, un hijo, una hija, y tenemos que lidiar con eso. Siempre sabiendo que quizás ese es el manifiesto del vacío que la persona tiene o el joven tiene en ese entonces. Entonces, le digo que fue una respuesta porque en mi caso, en mi casa hay una persona así y oro porque sé que eso es una manifestación o una consecuencia de un faltante en la vida de ese joven. Pero también sé que el Señor llena todo, pero que para que eso pase en la vida de una persona debemos abrir nuestro corazón. Pero también entendí que hay muchas cosas que a veces no entendemos que le pasa a la persona y que eso es el camino, es la forma que el Señor va a traer al joven, puede ser nuestro hijo o otra persona cercana a nosotros para que lo conozca. A veces queremos arreglar o querer estar ahí como tratando de que esa persona no se sienta así, pero realmente lo que debemos es orar, orar y entregárselo al Señor, eh, para que sea Él quien lo salve.
y quien lo restaure. Entonces, esa lección de hoy, de, no recuerdo el título, pero era así de la ira, pero en Historia de Salvación, me habló bastante hoy temprano en la mañana cuando me desperté para orar. Así que nada, quería compartir eso en un comienzo y vamos a dejar a Aurora, que puede tener ahora la oportunidad de compartir algún testimonio. Buenas tardes a todas. Soy Aurora, soy de México y vivo en Estados Unidos. Eh, Últimamente, Dios me ha ayudado mucho a poder enfocarme en leer la Biblia y tener la oportunidad durante esos tiempos que tengo, ¿verdad? Yo tengo una niña pequeña y ahora está haciendo travesuras mientras hablo, pero he estado leyendo el libro de Esther y hay tantas cosas. Ven, mami, ven, mami, te vas a pegar la cabeza. Hay tantas cosas en el libro de Esther, tantas cosas claves que Dios nos enseña quién es y su fidelidad hacia la gente escogida de Él. Entonces, quiero compartir un poco de la historia de Esther. Quizás en algún punto ustedes la han leído, quizás no. O quizás el Espíritu Santo me reveló algo que a ustedes en el tiempo que lo leyeron no sé. Sorry. Entonces, para empezar, sabemos que Esther era una joven judía. Creo que Esther era joven, era muy joven. Y el rey, ah, Jerjes se llamaba, tenía una esposa, se llamaba Basti. Y esa esposa, como nosotros sabemos que muchas mujeres tienen, que era contenciosa y no le gustaba obedecer a su esposo. Entonces, el rey Jerjes le pide que haga algo y ella dice que no, que ella le dice que no. Y él se molesta mucho pues ya no se separa de ella. Y más porque decía que ella iba a iniciar como un movimiento para las mujeres que estaban viendo que ellas podían faltarle respeto a sus esposos y muchas cosas que vemos ahora en día, ¿verdad? Entonces, Esther la preparan por un año, y otras mujeres también las preparan por un año para ponerlas bellas por dentro y por fuera, ¿verdad? Muchas cosas que quizás en este momento Dios nos está preparando a nosotras, no solamente para lo de afuera, lo exterior, sino para lo interior, ¿verdad? Porque me imagino que Esther pasó por entrenamientos de cómo ser una dama. De modales, muchas cosas, ¿verdad? Que ella tuvo, que la Biblia no habla como detalladamente sobre eso, pero sí habla sobre cómo que cambió su dieta, que fueron aceites que ella la, la, la pusieron bonita, pues. Entonces, ella es judía y el rey no sabe. Y ella tiene un primo que se llama Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo la está aconsejando pues porque él sabe que el rey no sabe que ella es judía. Entonces, ella llega a ser tan importante para el rey que el rey le dice que le pida cualquier cosa, no mami, que le pida cualquier cosa que él es capaz hasta de darle la mitad de su reino. Entonces ahí donde yo me pongo a pensar, digo, como un rey, ¿verdad? Un rey terrenal, está hasta dispuesto de darle la mitad de su reino. Y rey Jerjes tenía mucho más, ¿verdad? De un hombre común. Y nosotros que somos hijas y reinas y esposas del Dios que lo tiene todo, ¿cómo Él no nos dará todo? Entonces me puse a pensar y yo decía, wow, Dios, de verdad que nosotros encontramos favor en ti.
Entonces, una de las cosas donde me hizo como que pensar más es donde Amán, que era, creo que era un oficial del rey, él odiaba a Mardoqueo, que era el primo de Esther, e inclusive él quería matar a Mardoqueo. Él hizo planes, am, como dice la palabra, ¿verdad? Que uno hace sus propios planes, pero Dios los dirige, ¿verdad? Entonces, él hizo sus propios planes para matar a Mardoqueo, el primo de Esther. Y, mami, y entonces, el mismo rey le pregunta que qué haría con una persona, tal persona, ¿verdad? Para bendecirlo. Y el Amán, que es el oficial, le dice, ¿verdad? Pensando que es para él, pero en realidad es para bendecir a Mardoqueo. Entonces ahí es donde me doy cuenta que Dios es tan bueno que las maldiciones que mucha gente quiere para nosotros, Dios las cambia y nos da bendiciones. Ay, perdón, nos da bendiciones. Entonces, hay tantas cosas tan hermosas en el libro de Esther que, que nos enseña quién es Dios y el carácter de Dios. Am, entonces, al final los judíos son salvos y Mardoqueo es honrado y exaltado. Creo que también, sí, Mardoqueo fue que eh, la- se me faltó una parte que era bien importante. Dice que el rey, la palabra dice que el rey no podía dormir una noche. Entonces, cuando él está sin poder dormir, le dice a alguien, uno de los eunucos creo que era, o alguien ahí, no me acuerdo, le dice que le lea la historia de pues su reinado, creo que era, y le habla sobre Mardoqueo. Cuando pues para Mardoqueo quizás ya se había olvidado Dios de él, ¿verdad? O se había olvidado el rey. Básicamente le salvó su vida. Le dijo que había gente que estaba teniendo como, estaban planeando en contra de él. Entonces, ¿cómo Dios aún pone los pensamientos? Quisiera que le leyeran eso y que le leyeran sobre Mardoqueo y que quisiera bendecir a Mardoqueo. En el momento donde Mardoqueo estaba siendo casi, pues, por matarlo, lo querían matar. Entonces, esa es la historia. Les recomiendo que lean o la vuelvan a leer el libro de Esther, son 10 capítulos. Y fue de mucha bendición para mí esta semana donde yo tuve oportunidad de reflexionar en quién es Dios, en qué hace por nosotras y qué hace por la gente escogida por Él. Gracias a todas. Gracias, Aurora. Sí, esta historia es fascinante. La voy a volver a leer, me animaste. Pero realmente con relación a lo que dijiste, y en ese libro, cuando lo leemos, podemos ver la poderosa mano del Señor, así como dijiste. A veces traman cosas o hacen cosas malas en contra de nosotros, pero el Señor lo torna todo para bien, pero con una clave que la reina Esther hizo en ese momento. Ella, cuando se dio cuenta de todo lo que estaban tramando, ella no se defendió humanamente ni quiso hacer las cosas a su manera, sino que ella inmediatamente pide ayuno y silicio, oración, todo. Tanto ella como todas sus doncellas y la persona que le rodeaban, hasta los animales, creo que decía la Biblia, para buscar primeramente el favor del Señor, es decir, la dirección de Él. Y eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta porque, y lo aprendemos aquí en este ministerio,
de que busquemos primeramente al Señor, de que todo lo dejemos en la mano de Él. Entonces, Él va a poner esa gracia en los hombres o hacer o abrir una puerta. En este caso, a Esther, entiendo yo que el Señor la puso bella, por dentro y por fuera, como tú dijiste, para cuando el rey la viera, que era en un momento donde ella no podía estar, porque según la Biblia él tenía que mandarla a buscar, ella no podía presentarse delante de él, pero la historia dice que si él extendía su cetro, entonces no la mataban si ella se acercaba sin su permiso, y así él lo hizo el rey. Pero lo importante aquí es esto, como tú dijiste, de que hay cosas que vienen en mal, pero que Dios lo usa para bien. Y el hacer énfasis en lo que hizo Esther, de primeramente buscar la dirección del Señor, para entonces el Señor decirnos qué hacer, cómo hacerlo. Y, y es maravilloso como el Señor le dio esa sabiduría a Esther para manejar todo, hacer todo eso guiado por el Señor y obtener la victoria sobre ese mal que venía sobre su pueblo. Vamos a dejar ahora a Sofía para que nos comparta. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, soy Sofía, soy nicaragüense, pero me encuentro ahora en Estados Unidos. La vez pasada, les compartía de que he estado por 4 meses ahora sola. Mi esposo terrenal está trabajando en otro estado y he podido sentir a Jesús en mi vida verdaderamente. Le he dicho al Señor que todas las noches, todos los días, que deseo amarlo, deseo sentirlo, que me acompañe en todo momento. Y ayer el Señor me mostró que a mí me falta humildad. ¿Por qué les digo esto? Porque llegó a mí, el Espíritu Santo me habló y me dijo, bueno, tú te tienes que humillar, tú tienes que hacer esto. Pero entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si no es mi culpa esta situación? ¿Por qué si literalmente las cosas se están dando y no es porque yo lo haya decidido? Pero me decía el Espíritu Santo, tú tienes que humillarte, tú lo tienes que hacer, tú tienes que pedir disculpas, tienes que pedir perdón, aunque no sea tu culpa, lo tienes que hacer. Sabemos que el ejemplo más claro de ser humilde es Cristo y la honra y la gloria sea para Él. Yo lo hice, yo pedí disculpas, pedí perdón de una manera corta, no fui extensa tampoco, pero le puedo dar la gloria y la honra a Jesús de que pude aceptar. A mí todavía me falta humildad y es algo que yo le he estado pidiendo a él. Si hay algo que todavía tú crees que yo deba cambiar, que yo tenga que sacar de mí para que tú puedas habitar en mí verdaderamente y completamente y sobrenaturalmente, ayúdame. Entonces, ayer el Señor me hizo sentir eso, que yo necesitaba ser más humilde y no lo quería hacer. En el libro que estoy leyendo ahora, que se llama Viviendo la vida abundante, este, estuve leyendo un capítulo sobre dar. Dar no solamente significa dar físicamente, sino en los momentos donde uno se tenga que humillar, donde uno tenga que decir, bueno, no, o sea, no, esta situación no es por culpa mía, pero está bien, voy a hacer lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Entonces, ese capítulo me ayudó mucho, porque ayer me acordé de él. Me sentí bien mal, no les voy a negar que no me sentí mal, sí, me sentí muy mal. Pero le dije al Señor, Señor, ok, si tú deseas que yo me humille, que yo pida disculpas y perdón, aunque no sea mi culpa, ayúdame a que sea por amor a ti. Si tú quieres que lo haga, que sea por amor a ti, verdaderamente por amor a ti. Y ayúdame a dar sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, les puedo decir que mi corazón se sintió más tranquilo, mis emociones entraron en paz. Le he pedido mucho a Jesús de que Él sea quien controle mi mente y quien controle mis emociones, porque
como mujeres naturalmente somos muy emocionales. Entonces, Señor, le decía yo, si yo voy a hacer algo, si yo voy a dar algo, una palabra bonita, ayúdame a que sea por amor a ti y no para esperar recibir nada a cambio. Hoy les puedo decir que me siento más tranquila, me siento en paz, porque pues obviamente el Señor no nos manda a estar discutiendo ni peleando. Y eso fue lo que aprendí en el día de ayer. Anteriormente a esos días, el 24 de diciembre, pues obviamente pasé con Jesús nada más y le doy honra y gloria al Señor de que haya sido de esa manera, porque quizás si hubiese compartido con mi familia o con mi esposo, probablemente hubiese dicho palabras que hubiesen estado fuera de lugar, hubiera compartido cosas que no debía. Por cual sea la situación, yo le di gracias a mi Señor porque pasé con Él, pasé en ayuno porque gracias a Dios en el trabajo no me tocó trabajar, ni 24 ni 25. Pude sentir la presencia del Señor, pude pasar feliz, me dormí temprano. Les quiero invitar a todas ustedes a que pongan a Jesús verdaderamente en el primer lugar, en el lugar que Él se merece. Cuando nosotras, y lo digo por experiencia, le damos a Él el lugar que se merece y realmente lo convertimos en nuestro novio, en nuestro esposo, todas las cosas se añaden literalmente. Y yo he podido sentir gracia, he podido sentir misericordia a través de mi Padre también, de mi Dios. Y eso fue lo que aprendí esta semana. Gracias. Gracias, Sofía, por compartir un maravilloso testimonio. Realmente al escucharte estaba sintiendo como una emoción en mi corazón, porque ver la mano del Señor y como corroborar contigo todo lo que tú dices y, y lo que yo siento y lo que yo practico y pienso. No estoy sola, vivo con mis hijos aquí, pero si ustedes supieran que en estos días, quizás fue en forma de broma, pero yo me quedé mirando, eh, estaba diciendo algo yo y, y yo le digo a mis hijos, yo opto como por la tranquilidad y a veces cuando ellos no están, aprovecho para estar orando, leyendo o continuando leyendo algún libro aquí del ministerio, que a veces por la casa que es pequeña no puedo concentrarme mucho, pero de que ellos no están, me conecto. Pero lo que le voy a decir es que mi hija, una de mis hijas, riéndose, me dijo, no, porque tú eres muy aburrida. Eh, Sé que no lo dijo de corazón, es decir, ella lo que quiso decir que yo soy como muy tranquila, muy silenciosa, como que que no me inmuto por las cosas. Y realmente es porque uno aprende con todo el caminar y todo lo que uno ha pasado, en que su verdadero gozo y felicidad a veces no es la bulla, y no es malo compartir, claro que no, pero que uno cuando lo tiene a él, lo tiene todo, es decir, no nos hace falta nada. Entonces hay muchas personas a nuestro alrededor a veces que no entienden eso. Y al escuchar a Sofía, yo me la imagino a ella y me gozo también, me gozo de que ella pueda tener esta comunión y también poner en práctica ese principio tan importante en nuestras vidas, que es el buscar, el perdonar, pero también el pedir perdón. A veces no estamos esperando que el otro quizá nos abrace o acepte el perdón, pero sí, entonces tenemos como esta paz y esta ligereza en nuestras vidas de que hemos cumplido por obediencia al Señor primeramente ese principio y eso quizás no en el momento, o a veces sí, pero quizás no en el momento se puede arreglar todo, pero sí es un paso importante en nuestras vidas. Así que gracias, Sofía, y vamos a continuar con Shirley Abello. Si no quiere compartir algo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Eh, yo que les puedo compartir, nada, estoy orando. Bueno, desde que
empecé a seguir el ministerio, he estado leyendo y escuchando los testimonios en esta semana y nada, solo puedo decir que hay tranquilidad y hay paz en mí, en todo lo que leo, en lo que busco, en la Biblia y todo eso. Solo eso puedo decirles por el momento que Dios está haciendo en mí. Gracias, gracias, Shirley. Eso es muy importante. Eso es lo primordial en nuestras vidas, comenzar a buscarlo. Y a veces quizás son tantas las cosas que no, a veces no tenemos algo específico, pero sí me alegra mucho que puedas estar caminando tomada de la mano del Señor y que Él pueda seguir guiando tu vida y tus pasos. Eh, Vamos a dejar en esta ocasión, no sé si igual tiene algo que compartir, eh, puede tener la oportunidad ahora. Hola, bellas. Buenas tardes. Soy Joel en Nicaragua. Y quiero primeramente desearles que hayan pasado una feliz Navidad con con nuestro amado esposo celestial. Y bueno, quiero compartir con ustedes ayer que pasé mi tiempo con mi amado, estaba leyendo. Y había muchas cosas en mi mente que tenía preguntas, ya que recientemente he estado en contacto con mi esposo terrenal y quedó en mandarnos un mensaje para Navidad y luego ya no nos pudimos comunicar con él desde entonces. Y me quedé con un pensamiento que había pasado esto hace años y para cuando nos dimos cuenta o nos comunicamos era una mala noticia. Entonces como que eso quedó en mi mente y le estaba orando al Señor que me indique qué hacer, si intento hacer una llamada o simplemente dejarlo en sus manos, que es lo mejor. Momento. Y pedía que me mostrara qué leer. Y cuando empecé a leer, él me llevó a dos partes en la Biblia que hablaba de cómo la esposa puede traer a su esposo con su comportamiento de ser callada, ser amable, y que nosotras estamos llamadas a amarlo, a respetarlo. Y, y con lo que comentó una de las hermanas ahorita de que Dios la está llamando a ser humilde. Él me recordó que también a mí, porque sé que todavía hay un poco de orgullo en mí, eh, y tengo que tener presente que nada ha sido por mí, todo ha sido por el Señor. Y en cuanto a mi esposo terrenal, creo que él me estaba diciendo a que no me preocupe, a que solo me quede callada así como estoy, como siempre, que él me va a traer la respuesta correcta en el tiempo correcto, porque siempre lo ha hecho. Antes de entrar a esta reunión, me comuniqué con mi suegro porque es su cumpleaños, le estaba saludando y le pregunté si él había podido comunicarse con él, porque él me llamó el otro día porque no se había podido comunicar con él. Y él me contestó que sí, que no logró contestar la llamada, pero su papá me dijo que no ha podido. Y me comentó algo de algo que decidieron ahí con la otra mujer. Y sentí como un pinchazo en mi corazón, algo que no había sentido por años, porque ya había soltado a mi esposo terrenal y sentí el otro día que como que estaba volviéndome a crear mis propias historias con él, como hacemos muchas veces, y luego cuando no salen así, nos decepcionamos. Y creo que era eso lo que me estaba pasando.
pero también creo que el Señor me lo permitió para humillarme, para que me vuelva más humilde, porque muchas veces el dolor, la decepción es lo que nos hace más humildes. Entonces, que Él me haya estado hablando, que Él me haya mostrado en su palabra de quedarme callada, pero a la vez que hoy me hayas hecho sentirme humillada, también me hizo ver que así también yo me quedo callada, porque no es fácil que no diga lo que piensa, lo que siente, y siento, y creo que eso es algo que todas las mujeres tenemos en cuanto a que somos muy emocionales, pero él en su manera de enseñarnos me está enseñando discúlpeme, que, que es él quien va a tomar el control de toda esta situación y él será el quien me enseñe y el que me dé las respuestas que estoy buscando. Y bueno, le he vuelto a pedir que me vuelva a hacer soltar por completo porque no quiero volver a caer en esa situación. Y Él es el quien siempre nos da la respuesta que necesitamos. Y eso quería compartir con ustedes, bellas, que tengan buen día y feliz año nuevo. Nelly, Gracias, Yegua. Sí, feliz Navidad, ¿verdad? Para todas. Excúseme que no lo dije al principio. Y feliz año nuevo también. Gracias por compartir. Al escucharte, me vinieron muchas cosas en mi mente, a mi mente en estos días que ha pasado. No, estoy divorciada, no sigo casada, tengo como 3 años que me divorciaron. Mi esposo tomó la decisión y hizo la culminación del divorcio. Eh, que lo había intentado varias veces, pero de alguna manera el señor porque fue el señor, había tenido problemas con los papeles y presentación y cosas así. Pero al escucharte hablar, eh, a veces, como tú estabas diciendo, uno cree que no lo es, pero como que uno tiene un poco de orgullo, de miedo, de pasar, de volver otra vez, de volver a tomar. En este caso, como estaba diciendo, tú estabas diciendo, en mi vida tengo, sé que he soltado y lo he dejado todo en las manos del Señor. Él me ha guiado a hacer muchas cosas y a orar solamente por la voluntad de Él, no, no, no pedir por nada en específico. Pero quiero, si quiero como compartir o hacer énfasis en lo que tú decías, porque a veces la voluntad del Señor, que fue lo que yo estaba orando en estos días, Señor, yo creo que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía, porque a veces uno dice que no a algo. Pues en este caso, por ejemplo, la restauración, uno dice que no, que ya no, pero como yo le decía al Señor en una oración, yo no quiero que por mi miedo, que por mi carne, que por, por mí, es decir, o por perder, porque realmente tengo mucha paz, por perder la paz que tengo ahora. Si es la voluntad del Señor, yo poner obstáculos, es como lo que yo le estaba diciendo al Señor, pero sí como ya diciendo igual, a veces nosotras también nos llenamos como de orgullo y lo que tenemos que tener como mucho cuidado y dejar que sea el Señor que vaya obrando, sea lo que sea, pase lo que pase, pero siempre tomada de la mano de Él. Eh, Quizás no me puedan entender mucho lo que estaba diciendo ahora, pero es que no me puedo extender mucho porque quiero darle paso a Karina y ya casi se está terminando el tiempo, pero lo importante es caminar y de entregarle como todo al Señor, abrir nuestro corazón y dejar que sea la voluntad del Señor en nuestras vidas. Karina, ¿nos puedes decir algo?
¿Me escucha, Hola, la Karina? voz. Hola, hola, sí, sí. Disculpa que no podía activar el micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme compartir. Yo esta semana estuve releyendo el libro otra vez de Encontrando la Vida Abundante. Y ahora casualmente terminé el último capítulo y siento que el Señor me habló mucho ahí porque el último capítulo del libro se titula Eres todo lo que importa. Y pues como todas ya sabemos, empezamos este viaje pues por una restauración, pero en el caminar encontramos que nos enamoramos de nuestro Creador y lo tomamos como nuestro esposo celestial. Entonces, ese capítulo me gustó porque Michelle termina pues diciendo que cuenta a pesar de todas las pruebas que había pasado, ella llegó a encontrar que lo único que le importaba realmente era agradar en todo lo que pueda a su esposo celestial. Incluso si las pruebas llegan a la vida llegaban a la vida de ella y que ella fuera humillada, no importaba porque ella sabía que contaba con la presencia de su amado. Y me llamó mucho la atención porque yo estoy en el proceso de enamorarme de mi amado y de dejarme humillar. Venga lo que venga, que sea Él el que me defienda y no yo. Entonces, eso me encantó a mí esta semana. Lo mismo que decía Nelly, aprender a aceptar la voluntad del Señor con mucha gratitud y sabiendo que Él está al control, sabiendo de que Él tiene la última palabra y que todo lo que pase es porque Él nos ama y es para nuestro bien. Casualmente estaba también esta semana meditando en Romanos 8:28, donde dice que para los que le amamos, todo será para nuestro provecho y todo va a ser para nuestro crecimiento. Y yo lo creo. Yo lo creo y lo estoy viviendo y siento el amor más grande cada día. Siento que este amor que estoy sintiendo hacia Él, hacia mi amado esposo celestial, está creciendo cada día y me estoy encontrando con Él como su novia. Les deseo un feliz año nuevo y que el último día del año puedan sentir la presencia de su amado celestial